Continuamos con el segundo video referente al tema de las operaciones de servicios. Decíamos que son todas aquellas operaciones que son accesorias, conexas, neutras, entre otras. Vamos a ir analizando cada uno de los rubros. En una primera instancia tendríamos las transferencias bancarias, que se refiere a las transferencias de dinero entre cuentas nacionales o domiciliadas en el extranjero. Conforme ha ido pasando el tiempo, pues se han ido incrementando el nivel de transferencias desde el año 96 hasta la fecha por medio del servicio del SIMPE, que lo administra el Banco Central. Tenemos también lo que son las operaciones cambiarias, que corresponde a operaciones de compra y venta en moneda extranjera. En la actualidad, las entidades financieras principales negocian comúnmente los dólares y euros, que eso es lo más natural y normal. Pero también existen otros tipos de monedas, como lo que son libras esterlinas, yenes o monedas de otros países latinoamericanos. Otro aspecto importante es el de los fideicomisos como parte de las operaciones de servicios. Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle lo que establece el Código de Comercio, pero específicamente en el artículo 633 dice que un fideicomiso es una operación en la cual el cliente transfiere a la entidad financiera la propiedad de los bienes o derechos con la obligación de emplearlos con fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo del fideicomiso. Otra de las operaciones que son muy importantes es el de la custodia de valores, fondos y documentos. ¿A qué se refiere con eso? La entidad financiera pone a disposición del cliente un lugar dotado de medidas de seguridad adecuadas para el resguardo tanto de valores, ahí hablamos de títulos valores, pero físicos. También hablamos de fondos y de documentos. Entonces ahí hay un lugar destinado por la entidad financiera precisamente para poder resguardar esos valores. Después, otro de las operaciones sería el servicio de recaudación de impuestos. Vamos a ver, esto sería lo correspondiente a que la entidad financiera pone a disposición del Ministerio de Hacienda y de las municipalidades o recaudadoras de impuestos, ¿verdad? Dentro de su plataforma física y virtual para el cobro de impuestos y tasas. Vamos a ver, esto es mediante diferentes formularios de acuerdo con el tipo de trámite que se trate. Por ejemplo, hay unos formularios, el de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, que en la actualidad todo se maneja de manera o de forma virtual, y en que se informa sobre los ingresos recibidos, los gastos realizados y el impuesto que se debe cancelar de forma anual. Otro de las operaciones sería el pago de servicios públicos y privados. Esta sería la entidad financiera, pone a disposición de los clientes la posibilidad de que se cancelen mediante el uso de una página web o de cajeros humanos todos los servicios públicos, tales como agua, luz, teléfono, pero también existen otros servicios que también se podrían incorporar como parte de estos rubros, como el pago de colegios profesionales o el pago de colegiaturas de profesionales que tengan a hijos en instituciones privadas. También podría ser el pago de cableras, etcétera. Existen una serie y un sinnúmero de servicios que se incorporan dentro de este rubro. Y por último, sería el de la carta de crédito, que es un medio de pago por el cual la entidad financiera emisora garantiza a su cliente el pago a otra persona o empresa. Ese pago lo realiza por cuenta y por orden del cliente de acuerdo con los términos de la carta de crédito. Entonces, ese es un beneficio que también se le da
a los usuarios. Aquí tenemos los distintos tipos de instrumentos bancarios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Eh, Estos son los que comúnmente se trabajan en las entidades financieras de Costa Rica. Vamos a enumerarlos, vamos a ir detallando cada uno de los tipos de instrumentos bancarios que tenemos por acá. En una primera instancia tendríamos lo que sería el préstamo. Ese es el instrumento bancario más común. Este corresponde a un monto que debe cancelarse a un plazo determinado y a una tasa de interés pactada. Eso lo hemos visto en las unidades anteriores. eh, Todas aquellas operaciones que en algún momento nosotros nos hacemos acreedores de una deuda, pero tenemos el compromiso de pago ante la entidad financiera. O sea, tenemos que comprometernos en el pago de la misma. Existen diferentes tipos de préstamo, como por ejemplo compra o remodelación de casa, compra de vehículos, capital de trabajo, viajes, por consumo, por adquisición de servicios de salud, por refundición de deudas con otras entidades, por el pago de estudios. Ahí muchas tienen algunos planes específicos, unas líneas por estudio o incluso, si podemos poner el ejemplo hasta de CONAPE, ¿verdad? Pagos de estudios universitarios, construcción de proyectos habitacionales para la venta y construcción de centros comerciales. Como pueden darse cuenta, existen todo tipo de préstamos. Obviamente que todo esto va a quedar sujeto a la condición del deudor, ¿verdad? De la capacidad de pago que tenga. Si dentro de el estudio que se hace de su jefe se determina si él tiene la capacidad, pues entonces se le extiende el crédito y ese préstamo entonces él ya adquiere un compromiso de pago en el plazo específico, ¿verdad? Dependiendo de la línea de que se escoja, pues entonces así será el plazo, ¿verdad? Por lo general los préstamos personales son préstamos que los plazos son muy cortos, pero si comparamos con un préstamo en término hipotecario, obviamente que ahí ya estamos hablando de plazos mayores de 25 hasta 30 años, ¿verdad? Las condiciones son muy, muy diferentes. Otro de los que se pueden mencionar por acá es el de la tarjeta de crédito. Es uno de los instrumentos más utilizados y en mayor crecimiento en los últimos años. Eh, Casi que podríamos decir que una gran parte, un porcentaje muy alto de la población cuenta con tarjetas de crédito y el problema ha sido de que muchos de los usuarios de estas tarjetas hacen mal uso de la tarjeta y entonces hay deudas que se convierten como la famosa, el efecto de la bola de nieve, ¿verdad? No hay control y el problema es que después ya las personas no están en capacidad, pero ni siquiera de hacer sus pagos mínimos. Obviamente que este es el negocio de los bancos y las tasas de interés son sumamente altas. Pues ustedes ahora lo vieron con la nueva ley de usura, que más bien lo que viene a plantear es que las tasas de interés para las tarjetas de crédito sean muchísimo más bajas, sean más accesibles, eh, pero lo que hace aquí es que ya no todas las personas tendrían acceso a las tarjetas. Hay una restricción ahí porque obviamente que las medidas hace que haya más control con respecto a la hora de emitir tarjetas. La característica principal es que el cliente se le asigna un monto máximo que puede utilizar generalmente para compra de productos o servicios. Sobre este tiene total control y puede disponer de él cuando lo requiera.
por su uso se paga una tasa de interés, generalmente es elevada, lo que estábamos hablando hace un ratito, en comparación con otros productos o préstamos hipotecarios, ¿verdad? Otro que vamos a analizar es el de la línea de crédito. El procedimiento de uso es similar al de las tarjetas de crédito. Sin embargo, a diferencia de las tarjetas, los tipos de desembolso deben ser aprobados por la entidad financiera, previo cumplimiento de requisitos del cliente. Se otorga generalmente a empresas para capital de trabajo, pero no existe restricción más que la indicada inicialmente en el contrato. En este caso, se autoriza un monto global y el cliente puede hacer desembolsos para construir o ampliar la planta de producción, otro desembolso para la compra de equipo, para la distribución del producto, otro destinado a la compra de un vehículo. En fin, o sea, aquí casi que se trabaja por desembolsos y por avances de proyectos. Se utiliza mucho en términos empresariales y el banco se va a garantizar que efectivamente por avance de obra o lo que vaya existiendo en términos de proyecto, así de esa forma se irá haciendo el pago, y se irá haciendo el desembolso de cada una de lo que se acordó en la línea de crédito. Perdón. Tenemos también lo que serían los descuentos de facturas, factoring. Mediante este instrumento crediticio, la entidad financiera otorga recursos y el deudor cede legalmente las facturas pendientes de cobro para que ésta se encargue de cobrarlas y de esta forma cancelar el préstamo. Este tipo de crédito es en el que la empresa es la deudora, pero la factura es la fuente de repago de la operación. Es una opción de crédito sin que la empresa ofrezca garantías adicionales, puesto que la misma factura es la garantía de pago. Ok, eso sería con respecto, muchachos, a lo que es las operaciones activas. Ahora vamos a ver la contraparte de la que serían las operaciones pasivas. Y en una primera instancia tendríamos lo que es la cuenta corriente bancaria. Esta es un contrato donde una entidad financiera recibe de una persona física o jurídica dinero u otros valores acreditables de inmediato en calidad de depósito. Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y las entidades solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud con autorización escrita del dueño. Esto es muy delicado porque no se puede divulgar ningún tipo de información. Hay un secreto bancario que se debe respetar. Tenemos el depósito en cuenta corriente. Es un depósito a la vista. El cliente tiene el derecho de utilizar los fondos en custodia del banco en cualquier momento mediante el uso de cheques, transferencias bancarias, tarjetas de débito o el retiro de fondos utilizando un cajero humano. Bueno, aquí valga la aclaración que una de las cosas que se pretende a nivel de, de banca comercial y también de sistema financiero bancario es el hecho de que ya el cheque vaya desapareciendo, ¿verdad? Porque ahorita estamos pasando por métodos digitales y estamos haciendo el hecho de que ya poco a poco todo el papel vaya desapareciendo, incluso hasta el mismo efectivo. Pero eso conforme vaya pasando el tiempo, bueno, obviamente que todavía existen cheques especiales como lo son los cheques de gerencia que se utilizan para pagos ya muchísimo mayores, ¿verdad? Como por ejemplo, si se quiere pagar un vehículo, entonces se hace mediante un cheque de gerencia. Si es que no se quieren retirar o llevar las cantidades de dinero cuantiosas a la entidad financiera por el peligro del AMPA. ¿Ok? Otro aspecto que mencionamos por acá también es el de los depósitos en ahorros.
Al igual que el anterior, es un depósito a la vista. El cliente tiene la facultad de retirar la suma depositada en cualquier momento. Este tipo de depósito, la entidad financiera remunera al cliente generalmente una vez al mes con un interés sobre el monto depositado, y considerando el tiempo en que estuvo en custodia de la entidad. O sea, se reconoce cierta cantidad de intereses que van a ser precisamente para el dueño de la cuenta. Otro que se maneja y es muy común es el depósito a plazo fijo. Ese corresponde al depósito de cierta cantidad de dinero que el cliente entrega al banco por un tiempo definido y por el cual la entidad financiera paga un interés con base en el monto y el plazo. Bueno, aquí les quiero aclarar que existe certificados que son eh, físicos, ¿verdad? Esos son que se utilizarían en el mercado primario, que en algún momento los podríamos negociar en bolsa ante cualquier eventualidad, si, por ejemplo, antes de su vencimiento los queremos negociar, pero eso ya sería por medio de un mercado secundario. Pero también existen títulos desmaterializados. ¿Esto en qué consiste? Serían títulos que no serían físicos, sino que simplemente la persona va directamente a la entidad financiera y lleva su dinero y en ese momento hace la instrucción, le da la instrucción al banco para que se haga un certificado, pero de forma desmaterializada. O sea, esto significa que es un título digital y que cumple con los requerimientos de la entidad al plazo y a los intereses que la entidad destine. Y por último tendríamos el cheque y el redescuento. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El cheque, de acuerdo a lo que establece el artículo 803 del Código de Comercio, regula lo referente al tema del cheque, el cual es una orden incondicional de pago girada contra la entidad bancaria por el poseedor de la cuenta corriente y pagadera al presentar el cheque, que debe constar por escrito de una fórmula autorizada y proporcionada por la entidad bancaria, siempre que cumpla con algunos de los siguientes requisitos que vamos a mencionar. Por ejemplo, debe tener el nombre del dueño de la cuenta corriente, debe tener un lugar y fecha de expedición, debe tener el nombre de la persona física o jurídica cuya orden se gira, debe indicar el monto en letras y en cifras, la firma del girador. Todos estos aspectos deben de considerarse para efectos de hacer esos trámites. El derecho al cobro del cheque se puede transmitir por un único endoso, excepto los girados a favor de una persona jurídica, única que podría hacerlo efectivo, depositarlo a una cuenta que le pertenezca. Ok, y ya para terminar esta segunda parte del video, tenemos lo que es el tema del redescuento. Para el ámbito costarricense, estas operaciones son aquellas otorgadas por el Banco Central a las entidades financieras supervisadas por la SUGEF con el fin de enfrentar problemas temporales de liquidez y se amparan bajo los artículos 52 y 56 de la ley 7558. Y hay algo importante, debido a que el redescuento solo puede realizarse por el Banco Central, se cataloga como una operación pasiva y al mismo tiempo como instrumento pasivo, a diferencia de otros tipos de operaciones en las cuales las entidades financieras tienen varios instrumentos que pueden ofrecer a sus clientes. Por ejemplo, una operación de préstamo tiene como instrumento la compra de la vivienda, la compra de vehículo o los préstamos de consumo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el video número 2 y ya vamos a empezar casi con el video número 3.